¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Buenos días y bienvenidos a un nuevo estudio de Colosenses, el anteúltimo. Ya desde que arrancamos con Andrés venimos profundizando un poco versículo a versículo, cada uno con su forma y su enfoque, pero con un mismo espíritu que nos va guiando a estudiar la Biblia y buscar la palabra de Dios en todo esto. Me parece que viene siendo un estudio muy rico, muy productivo, para justamente aprovechar en tiempo de cuarentena a reconsiderar ciertas cosas que estamos viviendo, cómo estamos viviendo y la práctica que tenemos de nuestra vida cristiana. Voy a retomar, como siempre, unos versículos anteriores. Yo siempre repito que el estudio es fragmentado, pero es la palabra de Pablo, la escribió de corrido, toda la carta a los Colosenses. Entonces siempre está conectado en realidad un estudio con otro. No son aislados, no se puede recortar un versículo y usarlo a gusto y piacere, sino que hay que siempre tener como un contexto guía sumado a la guía del Espíritu Santo para poder interpretar la palabra escrita por Pablo y que habla de Dios. Y el Espíritu Santo nos muestra también el corazón de Dios a través de las palabras de Pablo. Entonces, la semana pasada, en el estudio pasado, habíamos terminado en Colosenses 3 y voy a retomar leyendo del versículo 12 al 17. Pablo venía ya hablando de las cosas a las que hay que apuntar, a las cosas de arriba, a las cosas que están en Cristo y que tienen que ver con su reino. Y ya mencionó de las cosas que hay que despojarse, que serían las cosas terrenales. Entonces en el versículo 12 del capítulo 3 dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes, instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría, canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Bien, los primeros versículos que leí ahora, del 12 al 16, sobre todo, habla ya de la conducta que tiene que haber en las relaciones entre cristianos. Habla del perdón, habla de la paz, habla de revestirse, como que dice, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Todo eso tiene que ver con la relación con otras personas, con otros cristianos. O sea, la misericordia no es que tenemos que tener misericordia con Dios, sino que tenemos que tener misericordia de las personas que nos rodean, ser benignos con las personas que nos rodean, ser humildes con las personas que nos rodean, tener mansedumbre y paciencia con las personas que nos rodean, ser tolerantes con las personas que nos rodean, perdonándonos unos a otros, revestidos de amor, que el amor se expresa unos a otros. Tiene que ver con el unos a otros, por más que no esté expresado constantemente como en otros pasajes de la Biblia, tiene que ver con el unos a otros. Y el último versículo, el 3:17 que leí, dice, bueno, y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Este versículo es muy importante porque, además Pablo lo remarca, después lo va a volver a repetir o a retomar, porque enmarca todo lo que va a seguir diciendo a continuación, que son consejos muy prácticos que Pablo toma de la vida de esa época y los pone justamente confrontados con todas estas verdades que él viene diciendo.
En concreto, lo que sigue diciendo Pablo es, a partir del versículo 18, dice, o sea, hagan todo para el Señor. Versículo 18, ¿cómo? Ustedes las esposas respeten a sus esposos como conviene el Señor. Ustedes los esposos amen a sus esposas y no las traten con dureza. Ustedes los hijos obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ustedes los padres no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Ustedes los siervos obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando los ven como si quisieran agradar a sus semejantes, sino con sinceridad de corazón, por temor a Dios. Y me pego un saltito al capítulo 4, el versículo 1 que dice, ustedes los amos sean rectos y justos con sus siervos, pues ya saben que tienen un amo en los cielos. Lo leo junto a eso, por más que no lo puse en la placa, porque tiene que ver con todos los consejos que viene diciendo Pablo. Ahora va a decir algo entre medio, pero bueno, ahora lo aclaro. No voy a reparar mucho en cada consejo que da. Lo que sí quiero remarcar es que estos consejos que da Pablo tienen que ver con la vida familiar de los creyentes de la época y ataca justamente al núcleo de la familia: esposas, esposos, hijos, padres, siervos y amos. Es como si dijésemos la familia y el trabajo, por así decir. ¿Qué quiero remarcar de esto además? Que esto no es, ya lo mencioné la vez pasada, el estudio pasado, esto no es limitante. No significa que, por ejemplo, tomando el versículo 18, las esposas no tienen que amar a los esposos, o tampoco significa, según el versículo 19, que los esposos no tienen que respetar a sus esposas. No es limitante. Pablo está dando consejos dentro del marco de la familia, pero la voluntad de Dios tiene que ver con lo mutuo. ¿Por qué aclaro esto? Porque justamente el gran problema que puede haber, y que me hace acordar a creo que es Pedro cuando dice, ahora no lo busqué, se me vino a la mente, cuando habla de las escrituras, que dice que los indoctos las tuercen. Bueno, con estos consejos y con muchos otros que da Pablo, puede haber indoctos que tuerzan las escrituras para su beneficio. Y esto es lo importante. Todo esto que dice acá, todos los consejos que tiene, que da Pablo en Colosenses, no son para el beneficio propio. No es para yo leerlo como esposo y decir, mi esposa me tiene que respetar. O que una esposa lo lea y dice, mi esposo me tiene que amar. O que los hijos reclamen que los traten bien, o que los padres reclamen algo de sus hijos, ni que los siervos reclamen de los amos, ni que los amos reclamen de los siervos. Todos estos consejos tienen que ver con que cada uno pueda vivir en amor y en servicio hacia los demás. Entonces, estos versículos no nos limitan. Estos versículos son ejemplos, pero hay mucho más detrás de todo esto, y sobre todo en nuestro contexto actual, podemos aplicarlo de muchas otras formas. Acá no están incluidos, por ejemplo, los estudios, la facultad de la universidad, no sé, deportes, otro tipo de relaciones comunes en nuestro contexto. No están incluidas las redes sociales, no están incluidas muchas cosas. Y no significa que porque no estén incluidas no tengan nada que ver. Al contrario. Por eso hay que volver al versículo 17, que dice, todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Y después del versículo 22, que es lo último que leí anteriormente de los consejos, el versículo 23 que dice lo mismo. Y todo lo que hagan, otra vez, todo lo que vimos recién son ejemplos. Ahora, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no como para la gente. Hijos, o sea, no lo hagan como para los padres. Padres, no lo hagan como para los hijos. Siervos, no lo hagan como para los amos. Amos, no lo hagan como para los siervos. Esposas, no lo hagan como para la esposa. Esposas, no lo hagan como para el esposo. Me hice un trabalenguas, perdón. A lo que voy, o a lo que va Pablo en realidad, y yo me adhiero, es que no hay que hacer las cosas para las personas, o como para las personas, sino para el Señor. Dice el versículo 24, porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. El servicio
principalmente es a Cristo, en todo. Eso es lo que propone Pablo. Hagámoslo de esa forma. Y termina el 25 diciendo, pero el que hace lo malo recibirá el pago del mal que haya hecho, porque ante Dios no hay favoritismos, no hay favoritos. Entonces todo tiene que ver con todo lo que hacemos, no algunas cosas, no a lo que Pablo se le ocurrió en ese momento, y lo que no se le ocurrió no, bueno, podemos elegir, no, todo lo que hagamos. Y yo tomé algunas cosas, donde lo tengo, en base al versículo 17, que dice justamente, y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, fui desglosando un poco palabra a palabra, versículo a versículo, para tratar de entenderlo en profundidad. El versículo 17 entonces arranca diciendo, y todo lo que hagan, con hagan se puede referir, o sea, la palabra hagan originalmente tiene que ver con poner, practicar, prestar, procurar, producir, sacar, tomar, trabajar, actuar, causar, preparar, celebrar, cometer, conducir, constituir, convertir, dar, dejar, echar, efectuar la purificación, ejecutar, ejercer, encaminar, encender, enderezar, establecer, ganar, guardar, hacer, lavar, llevar, etc. No puse ahí, pero tiene que ver con muchas cosas más el hacer. Esto en las traducciones, las diferentes traducciones de la Biblia, ese término que sería hagan, en otras partes tiene que ver con todas esas palabras. Entonces, para nosotros, todos esos verbos tienen que ver con todo lo que hacemos, todo lo que ponemos, todo lo que practicamos, todo lo que prestamos, lo que procuramos, todo lo que producimos, todo lo que sacamos, todo lo que tomamos, lo que trabajamos, lo que actuamos, todo. No voy a decirlo todo porque me voy a quedar sin aire. Todo lo que hagan tienen que ver con todas las cosas. Ahora después le voy a dar una vueltita de rosca, que Pablo lo aclara. Pero bueno, tiene que ver con todo lo que hacemos. Sea de palabra o de hecho. Justamente, ahí va. La palabra, ya hablamos en el estudio pasado de que la palabra logos tiene que ver con lo que es la mente, la motivación de una acción, todo lo que precede a la acción concreta. Bueno, sea de palabras es eso. Sea de palabra o de hecho significa que todo lo que hagamos esté en nuestra mente, en nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo, nuestra motivación, pensamiento y todo lo que es previo a la acción, todo es para Dios. Y la acción misma, por ende también, ambas cosas. Y sea hecha en el nombre del Señor. En el nombre del Señor es muy importante porque en el nombre significa en la autoridad del Señor, representando el nombre del Señor y dejando ver el carácter del Señor, de Cristo. Entonces, todo lo que hacemos, ¿está dejando ver el carácter de Cristo? Lo que pensamos, ¿deja ver el carácter de Cristo? Bueno, Pablo oró por los colosenses y nosotros tenemos que orar unos por otros para que esta sabiduría y discernimiento espiritual que oraba Pablo en el capítulo 1 nos lleven a esto, a poder hacerlo todo, sea desde la mente o a la acción, dejando. Y por último dice, dando gracias a Dios. Bueno, no es lo último, pero bueno, dice dando gracias a Dios. Esto quiere decir que todo lo que hacemos tiene que ser una muestra de gratitud por lo que Dios hizo en nosotros. Y acá me salteo, pero bueno, en el versículo 23, cuando vuelve a retomarlo de todo lo que hagan, justamente hacerlo como si lo estuviésemos haciendo a Dios. No solamente todo lo que hacemos está a la vista de Dios, sino que tenemos que hacerlo como si lo hiciésemos a Dios mismo. Bueno, de esto tenemos ejemplo, Jesús mismo diciendo que si le das un vaso de agua a un sediento o comida a un hambriento, se lo estamos haciendo a él también. Bueno, esto Pablo lo tenía en mente, se ve, y justamente llama a que todas las acciones, no solamente los consejos de las esposas, los esposos, los hijos, los padres, los amos y los siervos, sino que todo lo que hagamos, lo hagamos como a Dios. Piensen la cantidad de problemas que nos ahorraríamos, las metidas de pata que nos ahorraríamos si todo lo que hiciésemos fuese como a Dios. No ofenderíamos, porque
no sé, por envidia o por lo que sea, por ahí tratamos mal a alguien, pero si pensamos que se lo estamos haciendo a Dios, yo creo que nos agarra un temor de que no puede ser que estemos haciendo esto. Sigo. Justamente todo lo que hacemos tiene que ser para el Señor, porque de Él vamos a recibir la recompensa de la herencia. Nosotros estábamos apartados de Cristo, apartados de su reino, de su familia, éramos objeto de ira y enemistad. Pero mediante Cristo somos adoptados como hijos de Dios, y de Él vamos a recibir la herencia. La misma imagen y plenitud que Cristo tiene de Dios, el Padre, va a ser nuestra por la eternidad. Entonces esto es tremendo, porque esa plenitud y esa imagen de Dios que hay en Cristo es nuestra herencia. Y Dios ya nos ve a través de Cristo. Pero cuando se consume todo, se consumen todas las cosas, cuando seamos completamente adoptados y recibidos con Cristo, ya no va a haber diferencia entre Cristo y nosotros. Vamos a recibir la herencia completamente. Y por eso tenemos que vivir para Dios. Justamente por gratitud a esa herencia que recibimos de Él. Bueno, en cuanto a esto, dice Pablo, somos siervos de Cristo. La imagen de servicio se relaciona con la esclavitud. Pablo siempre relaciona su servicio a Cristo como un ser esclavo de Cristo. Y esto puede sonar mal a oídos actuales, pero Jesús lo dice desde el principio. Hay dos señores. Las riquezas, o mamón, que dice Jesús, o Dios. Entonces, nuestro servicio es a uno o al otro, no hay un intermedio. No nos podemos ni siquiera servir a nosotros mismos, porque si nos servimos a nosotros mismos, en realidad estamos sirviendo a la avaricia, a la codicia, a las riquezas y a todo eso que no es de Dios. Entonces, por eso hay que sujetarnos a nosotros mismos a los pies de Cristo y vivir reconociendo que somos siervos y esclavos de Cristo. No en un término negativo, sino en un término de dependencia. Dependemos absolutamente de Él. Y, bueno, Pablo le da un cierre un poco lúgubre a la situación, pero es necesario recordarlo. Hay que hacer todo para el Señor, y hacerlo todo bien como para el Señor, por la herencia y todo lo demás que ya hablamos. Pero hay otra realidad, que el que sea injusto recibirá injusticia. No hay favoritos. Los judíos eran el pueblo elegido, este es el contexto de los colosenses, eran el pueblo elegido, favorito de Dios. Y si bien fue elegido para recibir las leyes de Dios, una vez que se cumple la ley en Cristo ya no hay favoritismos. Todos son iguales delante de Dios, todos con la misma responsabilidad y con las mismas consecuencias de los hechos según se haya vivido. Todo esto en cuanto a la maldad, la injusticia y todo lo malo que viene de vivir sin Cristo. Muchos judíos pensaban que por ser descendientes de Abraham ya estaba, no importaba cómo viviesen. Bueno, Pablo dice que no. La vida arranca de ser en Cristo, pero tenemos que vivir en Cristo. Es importante eso. En Cristo somos justificados delante de Dios, pero hay que vivir conforme a esa justificación. Nos tiene que importar eso, más allá de que sigamos equivocándonos, es real, o sea, seguimos errando, seguimos pecando, pero si no nos importa, significa que no estamos viviendo en Cristo, como Pablo le dice a los colosenses. El hecho acá es que nos tiene que importar todo lo anterior, nos tiene que importar vivir agradando a Dios y hacer todo como para Dios, porque de esa forma vamos creciendo en Cristo y vamos mostrando cada vez más el carácter de Cristo. No se trata de que no nos equivoquemos, sino que se trata de que nos importa que nos equivocamos y nos importa al punto de que nos arrepentimos y queremos ser transformados por Dios. Y nos dejamos ser transformados por Dios también. Sea por el Espíritu Santo, sea por la palabra de un hermano, sea por la transformación que hay mutua en el cuerpo cuando vamos relacionándonos, nos importa. Y si nos importa Cristo, nos tiene que importar crecer y crecer en esa santidad también. Así que bueno, los versículos claves, ya lo dije, que de hecho es del estudio pasado, pero bueno, es eso. Es el capítulo 3, del versículo 17, creo que acá lo perdí, acá está.
todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Todos los consejos que da Pablo son ideas, ejemplos que tenemos, pero hay más. Entonces oremos a Dios y pidámosle que Él nos enseñe a hacer todas las cosas para Él, en su nombre, como para Él mismo, sea, no sé, tocar un instrumento, sea predicar la palabra, sea ayudar en las necesidades unos a otros, sea acompañarnos. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer como si lo estuviésemos haciendo a Cristo mismo. Así que bueno, nos dejo este desafío para reflexionar y para meditar y para orar en el Señor, que podamos vivirlo de esta forma. Que la sabiduría y el discernimiento nos sean dados por el Espíritu Santo para poder tomar siempre las mejores decisiones para el Señor. Les mando un abrazo, hasta acá llega el estudio y estoy viendo, sí, perdón, me quedé mirando la cantidad de tiempo que llevo grabando. Tenía pensado grabar no más de 15 minutos, pero bueno, siempre me excedo un poco. Bendiciones, que estén bien.